Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a comenzar un encuentro de filósofas del sur y de un colectivo de pensadoras y artistas mujeres para conmemorar el 8M. Filósofas del Sur en el 8M apunta a pensar y a reflexionar e incluso debatir la condición actual de la mujer, teniendo como referente el Día Internacional de la Mujer. En este caso, tematizar ese día tiene que ver con traer al plano del diálogo, del debate, incluso de la percepción de imágenes, todas aquellas producciones que podemos hacer las mujeres teniendo como marco las distintas situaciones personales, particulares, profesionales y académicas. Vamos a comenzar abriendo el diálogo acerca de lo que hoy implica para nosotras ser mujer, tratando de deconstruir el concepto de feminidad que se le ha dado a la mujer a lo largo de la historia y que nos ha mantenido en un contexto aparte tanto de las producciones académicas como de las producciones prácticas en el sentido del reconocimiento. Abrimos el diálogo intentando pensar qué es ser mujer hoy. Hablamos de un diálogo del presente. Estamos acompañados por mi coordinadora, compañera Viviana Murgia, que en el grupo se ocupa de la parte de educación, aunque también de filosofía. En mi caso, que coordino el grupo desde el punto de vista de la filosofía, de nuestra colega María Inés Rivas, de nuestra colega María Sustaita Romano de México, de Julieta Altamirano, de 9 de Julio, de Claudia Escudero, de Joana Garay, que nos visita desde la Universidad de Panamá, de Sibila Dreñete, colega del 22, de Natalia Viva, reciente profesora, de Blanca Quiroga, ex estudiante y compañera de reflexiones cotidianas, de Ayelén Ramírez, profesora egresada de nuestra institución, de Dayana Lecay, estudiante de nuestra institución y fiel compañera de compartir ideas, reflexiones y debates, de Silvina Echeverría, estudiante del profesorado de filosofía, y hay una señorita Blanca y una señorita Patricia Pineda, que supongo serán las colegas de Joana Garay. ¿Sí? Patricia es estudiante del segundo año de la Escuela de Filosofía. Muy bien. Bien, chicas, abran los micrófonos y vamos a trabajar con respecto a la idea de lo que es ser mujer en el presente, cada una desde su perspectiva personal, ¿sí? ¿Nos animamos, Juanita? O quien sea. O quien sea. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser mujer hoy? Bueno, era la pregunta que formulaba. Como decía una de las compañeras al inicio, cuando estábamos las mujeres, nunca hemos estado en silencio, aunque siempre se ha intentado poner de alguna manera una mordaza para que esto no sea posible, ¿no? Escuchar la voz de las mujeres. Y desde mi punto de vista como mujer, como filósofa, como feminista, yo diría que el ser mujer es un conjunto de cuestiones y que no es solamente lo que intentan mostrar enmarcado o desvirtuado en el contexto del 8M, ¿no? Que estos mensajes más ligados al tema de la maternidad, de los cuidados, yo creo que en nuestro contexto eso forma parte, pero no es lo central.
desde mi perspectiva y en lo particular, el ser mujer es también profesional y ser sujeto en el espacio o en los espacios públicos o en la historia, y es lo que intentamos rescatar, es lo que podría decir. Bien. ¿Quién toma la palabra, colegas? Bueno, lo tomo yo, Amelia. Dale. Bueno, pensando en la consigna, lo que yo pienso es que, bueno, ser mujer es ser sujeto de derecho. ¿Entiendes? Más alto, María, más alta la voz. ¿Más allá nos escucha? Ahora sí. ¿Sí? Que ser mujer es ser sujeto de derecho, ¿sí? Fundamentalmente eso. Nosotras hemos sido a lo largo de la historia silenciadas, ocultadas, hemos sido despojadas de un montón de cuestiones, ¿sí? Sobre todo de derechos, ¿sí? Entonces creo que ser mujer hoy tiene que ver con eso, ser sujeto de derecho y ser practicante de esos derechos, ¿sí? Defensora de esos derechos y constructora de derechos. Yo creo que nosotros trabajar, pensar, juntarnos para defender lo que hasta ahora venimos logrando, ¿sí? Esto de aparecer en las historias, alzar la voz para que nos escuchen y empezar a construir otra forma de relacionarnos, otra forma de entender los modelos sociales, donde nosotras seamos reconocidas porque podemos pensar, porque podemos hacer, ¿sí? Creo que es eso. Bien. Vamos, chicas. No se me achiquen ahora. Yo, Amelia. Dale. Siguiendo lo que ustedes venían planteando, que ser mujer hoy, podemos decir que es ser la voz de muchas que hoy no se animan todavía a ser escuchadas, es ser más allá de lo que uno es o lo que se ve simplemente el cuerpo de una mujer. No somos solamente un cuerpo, somos una mente, podemos expresarnos, somos madres, amigas, confidentes, trabajadoras, intelectuales, somos sujetos activos, no pasivos, somos sujetos de derecho, de lucha, somos constructoras de nuestra propia realidad, de nuestro propio destino. Tenemos que lograr crear una nueva realidad en donde podamos interactuar socialmente sin ser vistas solamente como un objeto de uso, que no nos encajonen solamente en nuestra casa, sino que somos más que eso. Debemos luchar por ser reconocidas como lo que somos, mujeres activas, intelectuales, bellas y por sobre todas debemos estar unidas. Bien, muy bien. Dale, María. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, la pregunta esta está muy interesante. ¿Qué es ser mujer? Bueno, si escuchan por ahí el carrito de las nieves, ahí me disculpan. Ya estoy agarrando el acento argentino, yo bien rápido que lo agarro, ¿eh? Bueno, comentaba o preguntaba, ¿qué es ser mujer? Y la pregunta ahí está muy interesante y muy compleja, la respuesta no es única. Es seguir reconociéndonos como víctimas o dejar ya de lado todo eso y ver cómo podemos avanzar. Hace días platicaba yo con Amelia y comentábamos esto tan interesante de las feministas de hoy en día, las de 30 y hasta 40, por ahí algunas que son las que están poniendo el cuerpo, enseñándonos a nosotras las viejas que hay que salir de la teoría para seguir con esto, para comenzar con esto, para continuar con esto, bueno, comenzar no, pero continuarlo sí. Y también la pregunta aquí muy interesante que yo quiero hacer, bueno, me parece interesante es, ¿desde cuándo desde cuándo dejamos que nos callaran? ¿Cuándo permitimos que nos callaran? Porque de calladitas no tenemos nada. Siempre hemos tenido palabra, pero
hubo un momento en que nos callaron, pero aquí también quiero yo rescatar algo o acotar algo. ¿Por qué permitimos que nos callaran? ¿Qué fue aquello que logró callarnos? Y yo siento, como decía Amelia, o nos propuso desde nuestra perspectiva, desde nuestra particularidad, reconocernos como feministas, porque yo tengo poquito que me reconozco feminista. Antes y hasta hace poco más bien, yo seguía replicando este modelo de patriarcado, de machismo, y yo cuando me asumo feminista me doy cuenta que a mí hubo un detonante, para mí hubo un momento en el que mi voz la dejé, si no calladita, sí sometida, y fue en el momento en que yo quise ser espiritual. No sé si me explico, o sea, porque la mujer que es habladora o habliche, como decimos acá en México, en algún momento de las religiones o de las iglesias se tiene que asumir como habladora y tener que decir en un momento, bueno, yo quiero ser espiritual, yo quiero tener algunos bonos por ahí espirituales, entonces me tengo que callar. Entonces, el texto que yo compartí hace un tiempo con Amelia, por no decir algunos años, tenía que ver con esto. La mujer cristiana, que es nuestro contexto, nuestra geografía bajo el cristianismo, la mujer que decidió callarse fue porque quería tener algún amparo espiritual o celestial. No sé si estén de acuerdo conmigo algunas, pero yo creo que la mayor aquí, el palazo que nos dieron fue o te callas o te vas al infierno. Y si hablas, sí. Y si hablas, tienes que atenerte a las consecuencias. Entonces no eres una mujer virtuosa, no eres una mujer espiritual. ¿Y quién nos calla aquí? ¿Quién nos calla aquí? A lo mejor no hay un quién nos calla, sino por qué nos callamos. Yo creo que por ahí va el asunto que yo quiero proponer en esta tarde. Y Bien. Entonces, a dejar de serlo. Ahí está. Gracias, amiga. Bien. Cuando te escuchaba, María, pensaba en esta cosa de desaprender la cosificación que hemos vivido históricamente por el patriarcado también, porque hemos sido todas educadas en una cuestión de la femineidad construida de una mujer, bueno, como vos decías, por ahí callada, pero también de cuerpo perfecto, buena madre, buena hija, estas cuestiones de las bondades de la mujer cuando no piden por sus derechos, sino los ejercen. Hoy por hoy yo pienso en una mujer totalmente distinta, una mujer que tiene los derechos, ya los ganó, está desaprendiendo la cosificación que tiene que ver con su cuerpo y con sus modos de, digamos, los modos de aprender el mundo anteriores, y una mujer que puede elegir un proyecto de vida que incluya o no la maternidad, que incluya o no la vida en pareja, que incluya, bueno, que es un proyecto que cumpla con sus expectativas como persona, como ser pleno, como un sujeto pleno. Eso es lo que se me ocurrió. O sea, no hay nada diferente, no hay nada de por qué callarse, porque ya pasó, eso es historia. Yo creo que a partir de ahora, a partir de hace mucho tiempo ya hay una nueva historia. Y bueno, y somos nosotros un poco las que estamos viendo esto para las futuras niñas que estarán creciendo en un contexto histórico absolutamente nuevo. Esa es mi esperanza. Así que bueno, eso es lo que se me ocurrió. Desaprender, que no es fácil. Desaprender. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Yo quería tomar la palabra. Sí, Tenemos. Bien. Bueno, la verdad que es súper interesante lo que venían comentando las compañeras. Veo mucho esto del problema de la mujer y el poder tomar la voz, ¿no? Y si ya conquistamos los derechos o todavía nos queda. Eso me da, digamos, nos queda camino por delante todavía. Eso me queda dando vueltas en la cabeza. Y por ahí, desde mi perspectiva, o lo que yo puedo llegar a aportar al grupo puntualmente de Filósofas del Sur, o en lo que he estado trabajando, es en la cuestión
no solamente de la deconstrucción, que fue, digamos, creo yo que un gran aporte desde la filosofía a los feminismos. Creo que hemos usado la deconstrucción, digamos, para esto desaprender, como decía Claudia, repensarnos, cuestionar todos esos valores heredados que centran esto de que decíamos, la mujer en un lugar de sumisión, de callada, y por otro lado a los varones como supuestos dominantes y privilegiados. Y ahí, digamos, como decía Claudia recién también, creo que no existe una mujer, porque creo que sería hipostasiar esa identidad y entenderla como una entidad encarnada, universal, abstracta, que me parece que no representa, no llega a representar la multiplicidad que somos, y creo que ahí, por un lado, la deconstrucción entendida como esto de pensar entre las fisuras de los binarismos, ¿no? Esto de hay un más allá de hombres o mujeres, no son esas únicas dos opciones las que tenemos para habitarnos, sino que hay múltiples. Por un lado, me parece que eso está bueno de la deconstrucción para pensar los feminismos, y por otro lado, me parece que es lo que yo estoy trabajando ahora, la cuestión decolonial, ¿no? Que me parece que tendríamos como feministas y como parte de los movimientos feministas recuperar esta cuestión de que cuando María hablaba del silenciamiento, yo creo que la marca colonial es muy pesada en el sentido del silenciamiento. Creo que ha habido una invisibilización y una negación de la otredad a partir de la conquista de América, y esa violencia hoy repercute, y creo que es lo que como feministas tendríamos que repensar. Digo, en el 8M están presentes las de pueblos originarios, las inmigrantes, las sin techo, las empobrecidas, las de pueblos afrodescendientes. Digo, ¿están ellas? ¿Por quién luchamos? ¿Por las blancas de clase media que han conquistado un montón de espacios políticos a partir o gracias a la reproducción de otras desigualdades de clase o de raza? Digo, creo que ese sería como la doble mirada que me parece a mí que enriquecería mucho a los feminismos, y yo lo digo como activista, y es pensar esto desde la deconstrucción y desde la decolonialidad, las prácticas que llevamos adelante y el pensamiento filosófico, obviamente. Es decir, la filosofía también tendría que tener una mirada decolonial, me parece. Eso es lo que me surgió. Ya no se Estás escucha. muteada, Amelia. Digo, Vivi, ¿tenés algo que acotar? No, por ahí pensaba en esto que decían las compañeras, bueno, cuánto ha tenido que ver la educación, ¿no? En esos relatos dominantes también, ¿no? Y cuánto hoy tiene que ver la educación precisamente para hacer esa deconstrucción de la que hablaba Claudia. Me parece que inclusive qué rol ha cumplido también la mujer o la figura de la mujer en la educación, ¿no? Como educadoras. Y en este sentido creo que es importante todo aquello que podemos construir desde el espacio educativo para empezar a pensar con el otro, como decía Julieta, y a deconstruir como decía Claudia. Me parece que en esto es fundamental la educación como derecho y como encuentro con el otro, con la otra, ¿no? Y cuánto tenemos que aprender, porque yo te escuchaba a vos, Julieta, cuando decías, bueno,
tenemos que empezar a deconstruir esos discursos que nos ubican o de un lugar o del otro, ¿no? Y la escuela es el lugar, digamos, por excelencia para construir discursos y para ubicar a las personas en un lugar u otro, ¿no? Y en eso los educadores estamos muy de camino, ¿no? Para empezar a deconstruir todos esos discursos, normativas, dispositivos que la escuela ha puesto en marcha durante tanto tiempo, ¿no? Pensar otra educación también, me parece. Gracias, Vivi. Y Patricia Pineda, ¿te animás a aportar, a comentar? Te escuchamos. Bueno, la verdad es una pregunta bastante complicada y hace muy poco empecé a informarme sobre el tema porque debido a que en nuestra cultura y como dicen en nuestra educación ya nos han criado con ciertos parámetros de que ser mujer es ser esto y ser mujer es ser lo otro. Yo pienso que ser mujer va más allá de ciertos estereotipos o de que ser una ama de casa, etcétera. Siempre me ha intrigado la pregunta de, como decía, no recuerdo quién lo mencionó, que desde cuándo es que la mujer quedó siendo una mujer de casa y dedicada a estas cosas que nos han enseñado. Y nunca he podido obtener una respuesta porque en lo que he investigado es una historia muy larga desde el inicio del patriarcado. Y yo considero que respondiendo a la pregunta del ser mujer va más allá de los estereotipos, que ser mujer es no solamente algo delicado, sino que ser mujeres somos seres fuertes, inteligentes, capaces de lograr todas las cosas que queremos. Y yo creo que algo muy importante en que las mujeres tienen que estar en esta sociedad, que deben hacer en la sociedad actual, es enfocarse en crear cambios. Y en esos cambios creo que el más importante sería la educación, porque educando a nuestros niños y a los jóvenes y enseñándole a las personas que no saben del tema, porque de verdad hay muchas personas que no saben del tema, así como yo tampoco sabía, pueden reflexionar y crear esos cambios y que algún día por lo menos tengamos una sociedad más equitativa. Esas son las ideas que se me vienen a la cabeza. Gracias, Patricia. Colega Sibila. Hola, buenas tardes. Yo las estaba escuchando y bueno, son cuestiones que compartimos casi todas quienes estamos embebidas en estos asuntos. Pero pensaba, ¿no? A partir de lo que decía María y también un poco de lo que decía Julieta, considero que el primer paso, la primera cuestión que debemos trabajar como mujeres es darnos cuenta, hacernos conscientes de cuál es nuestro lugar en el mundo. Tenemos que volver a ese punto originario en el cual la opresión ha llegado. Yo considero que el primer punto de partida es la cuestión religiosa, y después se van abriendo a espacios mucho más complejos y más micro. Pero bueno, también darnos cuenta nosotras como intelectuales de clase media, que bueno, tenemos privilegios que otros y otras no tienen. Creo que antes de lograr un cambio, una deconstrucción, el primer paso que debemos dar es ser conscientes de forma correcta y bien argumentada de cuál es nuestro lugar en el mundo, y a partir de ahí comenzar a trabajar en generar un cambio real. Gracias, Sibila. Dayanita Lecay, te escuchamos, ¿querés? Bien. Chicas, ¿alguien quiere aportar? Dayana está con problemas de conexión. Blanca, Irene, Ayelén, ¿estás? Bien. Las chicas por ahí están con problemas de conexión. Algo que yo quisiera agregar desde mi mayoría de edad es que haciendo un raconto de todo lo que ustedes estaban comentando y que estoy absolutamente de acuerdo, creo que a las feministas y a las luchadoras se nos están escapando las mujeres pobres.
aquellas que no tienen acceso ni a los medios de comunicación, porque el factor más importante de su vida es la sobrevivencia de ellas y de sus hijos. Y el otro día, hablando con un grupo de colegas, surgía esto de los feminismos en protección de la vida. Y me impactó mucho pensar, ya lo veníamos hablando, de que tenemos el privilegio de poder llevar nuestra palabra a distintos lugares. Y una de las condiciones fundamentales es que tenemos el resguardo básico, las condiciones de vida mínima aseguradas. Entonces nos podemos dar el lujo de pensar y de luchar por las otras. También está la cuestión de la edad, ¿sí? El otro día, hace unos días, conversábamos con mi amiga María, es que en mi caso, el acompañamiento teórico de las luchas con cuerpo presente en las calles de las más jóvenes o de aquellas que tienen acceso a los lugares de manifestación, es tan importante lo uno como lo otro. Porque si las mujeres nos quedamos en las batallas cuerpo a cuerpo, en los lugares de manifestación, se cuenta de nosotras, de nuestros movimientos, lo que hemos hecho materialmente, empíricamente, como si no pudiéramos pensar, ¿sí? Entonces, es decir, creo que al cuerpo en la batalla, el cuerpo de la mujer como territorio, y territorio que muchas veces dirime su geografía en el cuadrado mínimo de un lecho. Entonces, es decir, pensemos que ese cuerpo como territorio debe ser habitado desde ambos lugares, desde la práctica y la lucha, pero también desde la teoría y la representación. La deconstrucción de la feminidad tiene que ver con romper, quebrar esa figura arcaica que tenemos a lo largo de la historia, construida por otros, y empezar a construir. Pero uno de los lugares fundamentales es no olvidarnos que tenemos la responsabilidad de pensar por las otras que no tienen voz. No porque no puedan, sino que sobrevivir es la tarea más importante de este momento. Y que no es una opción ser madre o no ser madre. Que los hijos vienen porque deben venir, porque es una cuestión de naturaleza. Entonces, cuando las feministas nos paramos en un lugar de análisis, cuidado con la crítica liviana acerca de los hábitos y costumbres de aquellas que no tienen nuestra cultura o no han accedido a la educación. No es porque puedan pensar menos. Primero está el cuerpo, la nutrición, la familia y el cuidado. Luego, posteriormente, vendrá el pensamiento. No por nada los primeros filósofos no hacían tareas manuales. Entonces, la única cuestión que nos preocupa, a todas creo, porque todos hemos hablado más o menos de lo mismo, es tener en cuenta no la representación cabal de las que no tienen voz, sino de pensar en ellas cuando luchamos por los derechos. Hemos logrado mucho, pero nos falta muchísimo más, porque en el caso mío, en el campo de la filosofía, la mujer todavía no existe como filósofa. Para los libros, para las publicaciones y para todas aquellas menciones en el campo epistemológico que le dé un valor determinado. Y querramos o no, colegas, el valor, la legitimación de los saberes tiene que ver con entrar en los circuitos de poder. Y si no tenemos acceso a los circuitos de poder, esta fuerza que tenemos va a quedar reducida a los grupos, a las conversaciones entre mujeres. Entonces, abrir el campo de la interpelación de manera amplia, buscando una reconstrucción de esta figura de feminidad, pero inserta en el presente, tiene que ver precisamente con considerarlo tal cual somos, como decían ustedes, una unicidad, ¿sí? Por ahí pensada desde un lugar determinado, que no sé si llamarlo feminismo, no me gusta feminismo, no me gusta pensar, la palabra género, yo diría desde una humanidad que habitamos y punto, porque si no estaríamos cayendo en diversos compartimentos estancos. Muchísimas gracias, no sé si hay alguien más que quiera participar, chicas.
Bien, entonces vamos a pasar desde Filósofas del Sur a compartir con ustedes la presentación de un libro colectivo en el que han participado filósofas, colegas, estudiantes, amigas, y que están aquí hoy, y vamos a comenzar por compartir pantalla acerca de las obras que componen ese libro, ¿sí? Muy bien. El libro es Filósofas del Sur en el 8M, quienes auspician. El libro tiene... Ay. Che. Ahí está. ¿Sí? Esa va a ser la tapa de nuestro libro, colegas, todas las que han participado. Bien, aquí está una breve obrita mía y dice, el verbo es cópula. Ay, no, esperen que se me pasó. El verbo es cópula cuando no daña, si no es desgarro, sangrado, violencia enconada bajo un manto sutil de las palabras. Después tenemos la obra de Anabela Ruibal, una estudiante avanzada de artes visuales, dice, la mínima porción de lo percibido instala la aporía. Juega el juego de la apariencia que se disipa sin tender a la unidad mínima del relato en colores. Yvonne Ruppel, otra colega de artes visuales, la sabiduría asignada a las mujeres ha estado constreñida al plano mágico religioso, desconociendo la igualdad reflexiva del pensamiento en lo que atañe a la humanidad. Este trabajo también es de Guadalupe Calvo. La influencia múltiple de lenguas y sentires nos hace fuente inagotable de sabiduría. Estos son como un puente de creación sin cercenamientos. Diana Irigoyen-Borde, una estudiante de artes de segundo año. El no lugar esconde la promesa de entablar un juego donde las mistificaciones y las marcas no dejen huellas, sino solo regocijo. Sara Molaev. Los cuerpos en las calles pintan cartografías distantes, rehuidas, no veo, pintan cartografías diletantes, rehuidas por las miradas del juego apócrifo de los ojos de vidrio. Nailú Valencia Mesa, una estudiante peruana que está haciendo un curso en artes visuales. Hierba mala unas veces, madre jubilosa otras. En el medio la piel horadada buscando la sanación en el abrazo. Patricia Timo, colega que conocemos todo aquí en Olavarría. Hierba mala unas veces, mirada diletante otras, y en el medio la piel buscando el regocijo del abrazo como naturaleza. Antonia Ayesa, de los juicios enigma, de las depreciaciones del lenguaje, poemas vivos, de la alquimia, un reto al futuro. Jorgelina Vega, colega de artes visuales que está viviendo en España en este momento. Me fui donde se van las extasiadas, incapaz de resignar un ápice de regocijo. El deseo del mundo apabulla, hace gemir el alma que sola y hambrienta se queda en el umbral. Guillermina Loerru, en la inmensidad profunda y frágil de relato, solo la piel es expuesta al roce imaginario con el que el pincel traza las líneas curvas, sinuosas, seductoras de una topografía diseñada al molde vivo de la expresión plástica como única aventura. Luz Rodríguez. Frente a tanto dato hostil, el poder ancestral de evocar se inclina. Ama la tierra. En ella la contigüidad es la raíz, sangre emanando, alimento del fruto. Manos como cuencos, espalda como montañas pedregosas rasgadas de colores. Sin brumas ni hastío, solo el desafío del existir en la bravura del paisaje. Esas son todas las obras que componen este texto, ¿sí? Hermoso.
Son hermosas. Dejar de compartir. A ver, colega Vivi, ¿qué hago? Hermosas, Amelia, son. Hermosas son, ¿sí? Con mucho contenido aparte. Y Mucho sí. contenido. Fíjate, A ver, Amelia, Vivi, ¿cómo dejo de compartir? ahí fíjate, Amelia, que tenés que tener la opción dejar de compartir arriba de la pantalla. No. Espera que, a ver si puedo sacarte A yo. ver. El otro día Arriba me de dice, tu pantalla aparece un cartelito que dice dejar de compartir. no. No, bueno. Ya lo resolvemos. Listo. Sí, son obras que hay que pensarlas y hay que ver de qué modo uno los puede ir viendo. Ahora, mientras Vivi resuelve ese temita, vamos a pasar a la segunda parte donde hay fragmentos y poesías con respecto a este libro. Están en el libro. En primer lugar estaba Natalia Vivas. En segundo lugar, Ayelen Ramírez. En tercer lugar, Silvina Echeverría. En cuarto lugar, Blanca Quiroga. Y en quinto lugar, María Sustaita. ¿Sí? Después estaba Julieta, porque a Natalia Balún no la veo, Julieta, Aldana y a mi colega Lorena Marcos, que debe tener problemas desde donde vive para conectarse. Bien, entonces comenzamos la segunda parte de este libro que queremos mostrar con la lectura del texto de Natalia Vivas. Hola a todas, ¿cómo andan? Ahí leo. Bueno, lo mío lo titulé Ahora somos mujeres soñadoras. ¿Sí? Comienzo con una frase de Judith Butler, y cualquiera que sea la libertad por la cual luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad. Todas las mujeres supieron ganarse un lugar destacado en el pensamiento de ayer y de hoy, donde aportaron su conocimiento a través de otro, o mejor dicho, detrás otros. Hoy solo conocemos sus nombres a través de alguna mención de algún filósofo, pero hoy podríamos decir que sus influencias han perdurado a pesar del tiempo. Hoy soñamos con una inclusión más completa y por la cual las mujeres de la antigüedad no alcanzaron a soñarlo. Por este motivo, hoy vamos por muchos más derechos, que no solo se trate de inclusión, sino de igualdad de género, cumpliéndose en su totalidad los derechos que nos corresponden. Hoy podemos hacer mención a Simone de Beauvoir, pensando en cuando ella empezó a investigar sobre las barreras que se les impone a las mujeres, y a partir de ahí emprendió un extenso ensayo siendo la clave en la teoría feminista. ¿No? Hoy pensando en el legado de Beauvoir, ya ella había expresado, ¿no es cierto?, no sé si se nacía mujer, sino que se convertía en ello. De este modo señaló que el sexo está más ligado a la esfera biológica que aquello que se trae al nacer, y la noción de género tiene más bien un carácter sociocultural que fue y es construida dentro de la sociedad en particular donde nos desenvolvemos como individuos. Hoy, ¿somos libres las mujeres? ¿Somos quienes decidimos? ¿Somos conscientes de las estructuras de la opresión? Por lo tanto, ¿somos responsables? ¿Nos sirve esa generalidad de libertad cuando vivimos en una sociedad que nos está matando? Hoy también podríamos traer a mención a una de las filósofas contemporáneas, como por ejemplo María Luisa Femenías, que sostiene el pensamiento feminista latinoamericano, que es original y es originario en la medida de su propia situación y localización, y tiene características propias como la pluralidad étnico-cultural, por la cual se hace más dominante la confluencia del género, clase y etnia. Hoy también la autora retoma el concepto de subalternidad, ¿no? Siendo ya que las mujeres organizamos una minoría, no numérica, sino en relación con nuestro escaso beneficio de los espacios de poder. Hoy finalmente admitimos que la mayoría de las luchas han sido por la legalización de los derechos, y por lo cual nos vinculamos con el feminismo, de la igualdad, siendo este reclamo insuficiente. Hoy hacemos una investigación dispuesta de esos conceptos, en equilibrio con lo que se ha llamado el feminismo.
de la cual remite una preocupación de todos y todas que puedan vivir una vida que consiga ser vivida. Hoy las políticas proponen marcos de referencia para que vivamos de manera igualitaria. Pero ¿cómo hacerlo si la misma sociedad es la que enseña a ser desiguales? Hoy entonces pensemos que es fundamental que seamos racionales a lo que nos ha planteado la historia de la filosofía, o sea, que esté incompleta, ¿no? Omitiendo a las filósofas, y por lo tanto es un intento de ampliación en el marco filosófico, estudiando y renovando las nociones de manera que el hombre del que hable la filosofía haga narración del conjunto de seres humanos. Pues la filosofía hay que degustarla y no devorarla. Es una frase de Gilles Menage, que bueno, es un libro de mujeres filósofas silenciadas. ¿Sí? Con esa frase me gustó terminar mi escrito para poder compartirles. Gracias, Nati. De nada. Gracias. Le damos lugar a Yelén. ¿Estás conectada, Yelén? Te veo, pero no sé si tenés... Buenas tardes, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Bárbaro, yo las escucho pero no las veo. Pero bueno, ahora las Nosotros te escuchamos pero no te vemos tampoco. Perfecto, bueno. Sí. Les voy a compartir un texto de entraña, digo yo, personal, teñido de muchas vivencias, conversaciones con colegas, con amigas. Tiene marchas también este texto y tiene investigación filosófica ya por el 2008-2009. Bueno, al cual titulé Perfumes, y me gustaría que cuando se abra la discusión podamos charlar si alguien, alguna de nosotras, encontró algún paralelismo entre el texto y el título. Así que bueno, el texto se llama Perfumes, y dice así. El lugar de la historia, y especialmente en la historia del conocimiento, es el eje sobre el que quisiera reflexionar este 8 de marzo, tan particular por las circunstancias nacionales que nos tocan vivir. Sabemos que todavía queda mucho por desandar, y es precisamente en el área de la historia por el conocimiento donde se da la batalla cultural que hace por siglos que cada generación de mujeres tenga que reiniciar la búsqueda del lugar que le pertenece. Ahora podemos reconocernos y ver los trazos que dejaron las que nos precedieron. Varias preguntas al abordar este tema. ¿Quién escribió la historia que nos cuentan del origen del conocimiento? ¿Dónde está la mujer cuando se gestan los cimientos del conocimiento? ¿Quién eligió el manto de invisibilidad de la mujer en la historia? ¿Es un quién? ¿Bajo qué marcos? ¿Estructuras? ¿Qué estaba en juego? ¿Quiénes estaban jugando? ¿Quiénes disponían del tablero del juego? ¿Quiénes colocaban las fichas? ¿Quiénes ganan el juego? ¿Qué se gana? En Causando podemos ver cómo aparecen desde el inicio de la historia mujeres que fueron pioneras, que se destacaron en todo ámbito, aunque también prohibidos para ellas. Pero también hay otras, que hay que buscar con más cuidado, que hicieron descubrimientos, que firmaban con el nombre del marido, que escribían bajo seudónimos, muchas, fines trágicos. Cada una de ellas, desde su contemporaneidad, con sus aportes y desde el lugar donde les tocó vivir, cooperaron con un enorme caudal de luz sobre quien fuera considerado por siglos el sexo débil, la verdad, el segundo sexo, el otro sexo. Todas ellas, muy conscientes de su condición que siempre llevó adjetivos, lograron sortear el molde del que estaban irremediablemente condenadas a prensarse, el claustro monacal o el yugo hogareño. Consiguieron luchar desde distintos ámbitos, no se resignaban a que su condición de mujer las determinara a un papel de subalternidad ante retrógradas convicciones. Alcanzaron logros insoslayables, que aún hoy son banderas de conquistas que mantenemos enarboladas para continuar los asedios que todavía nos desafían. ¿Por qué al intentar mujer que haya participado en las irrupciones que marcaron los hitos, giros de la historia, se hace tan escarpada la búsqueda, tan cargada de supuestos? ¿En qué medida la presencia de las mujeres logra pasar la barrera de la época, sentando un precedente en ella? ¿Cuál era su costo?
Desde todas las dimensiones de la vida social, las mujeres levantamos estandartes de luchas en causas centrales para la construcción de un mundo más justo. Y a la par que conseguíamos cometidos, dejamos bien en claro que las mujeres pueden habitar y desempeñarse en los ámbitos que por derecho le pertenecen. Nos pertenecen. Porque, aunque cuando más de una biografía intente reparar de alguna manera el olvido al que se nos condenó, la participación de las mujeres en la historia y las luchas revolucionarias, por ejemplo, podemos estar muy seguras en afirmar que estuvimos allí, no solo como acepción, sino como motores de una línea de acción propia. La historiografía oficial, como muchas disciplinas, han estado supervisadas por categorías analíticas androcéntricas. Es el hombre el centro y el eje sobre el cual gira, avanza y se explican los sucesos históricos. Es el hombre quien protagoniza y le da importancia al desarrollo de la humanidad. Nos habían invisibilizado, y de aquellas que nos antecedieron solo podíamos saber de su actuar a partir de la lectura de historias orales, con las cuales descubríamos sus procederes y sus razones o sus razones, del porqué de sus luchas o contradicciones. Algunos historiadores han logrado que el imaginario social relacione los hechos históricos resonantes con el hombre, no solo en un sentido biológico, sino enmarcado dentro de un concepto cultural y de género. Para conformar una historia veraz, es imprescindible restaurar a las mujeres, deslizarnos desde el lugar marginal al que confinaron en las relaciones tradicionales hacia el centro de la escena. Esta operación tiende no solo a hacernos visibles, sino también a elevarnos a la categoría de ser dignas como sujetos históricos, comprendidas dentro de un relato global que, aunque heterogéneo y complejo, pueda dar cuenta de los diferentes sectores que forman y formaron en el pasado la sociedad, desteñido de connotaciones androcéntricas y prejuicios sexistas. Hasta no hace tanto, se nos nombraba mediante dos operaciones, o con cualidades, destrezas y sentimientos masculinos, o se nos relacionaba forzosamente con la maternidad, de manera que se resaltaba la capacidad reproductiva y se ocultaba solapadamente el rol político, por ejemplo, que también ocupábamos. Se intentaba una y mil veces desautorizar nuestra palabra, pintarrajeándola de tinieblas y arrumbándonos a ser esposas, hijas o hermanas de, menguando así el mérito en singular. Parecía que siempre estuvimos embarazadas, pariendo, cuidando desválidos o cocinando. Pero en cada página de la historia, aunque manchada de fetichismos y comidillas de redacción, reiniciamos la lucha, con las diversas armas con las que nos desafiaban los nuevos tiempos. Ya no más tener que escondernos en un convento para que la investidura legalice el acceso al conocimiento. Ya no más el desgaste de sacrificar esfuerzos en vano para que nadie califique nuestra argumentación, ni esperar la pausa para intervenir en las discusiones. Somos los trazos, la puesta en palabra de un pensamiento dado por la historia, un pensamiento deslegitimado sistemáticamente, pero que ahora se levanta con el peso de sus años y va arremetiendo con cuanto obstáculo se le presente en su camino. La mujer, o más exactamente, lo que entendemos por mujer es un compuesto cultural que se ha construido epocalmente. Los modos de ser mujer nos son heredados, impuestos por los principios encargados de adoctrinarnos, el ojo que nos miran. Porque si llevamos a cabo un vuelo abrasante por las mujeres que forjaron la historia, ¿cuáles son las que más te resuenan? Por tanto, es fundamental revisar el anonimato de las mujeres que marcaron nuestra historia. Y así avanzar en el reconocimiento actual de nuestra participación en la vida social, cultural y política. Bueno, gracias, ese fue mi texto. Bueno, ahora le damos la palabra a Silvina Echeverría. ¿Estás, Silvina? Sí, ahí estoy. ¿Me ven? No, pero te escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, yo lo que escribí es en base a una historia verídica, precisamente de mi abuela, que era una inmigrante, y cómo ella fue reconstruyendo su espacio dentro de la familia. Y bueno, les voy a compartir la introducción histórica que hice respecto a los inmigrantes y cómo se fue dando
un poco su historia y qué legado nos dejó. Larga data tiene la aparición de temas a denunciar la condición de opresión de la mujer como principales factores la superioridad y la dominación impuesta por los hombres. En la historiografía de los siglos XV y XVIII se encuentra sin atribuirle la etiqueta o el concepto feminista. Si nos retrotraemos a los textos del Antiguo Testamento, observamos poderosas fuentes de opresión, como por ejemplo la esposa de, la madre de, o la hija de, o la identidad ligada a la pertenencia a una familia o clan, especialmente del patriarca de la misma. En el siglo XIX el feminismo tuvo un comienzo emergente de la sociedad europea, con una línea emancipacionista. Los escritos del inglés Stuart Mill proponen el principio de la abolición de las desigualdades en el núcleo familiar, entre otros. En el proceso del siglo XIX al XX, otros pensadores asumieron los supuestos de Mill, con formulaciones más consistentes, dando lugar a análisis complejos y las mujeres con conquistas sociales y políticas importantes. Un aspecto importante a tener en cuenta, el rol de las mujeres en el periodo de la guerra en Europa. Sin embargo, entre 1970 y principios de los 80, el feminismo quedó anclado debido a profundas transformaciones sociales, políticas y económicas, retomando en los años 90 una lucha permanente. Ahora bien, en esta breve introducción de debate acerca de la opresión, me formulo una pregunta ante un caso particular, el de la abuela Blasa, que vino de Italia a la Argentina en el año 1949. Con solo 15 años, ¿cómo construyó estrategias para confrontar la opresión y el dominio? Comenzando en la casa de una hermana, que la tenía para que hiciera los quehaceres domésticos y fuera destratada. Se casó muy joven con un hombre más grande de edad y jamás habló de sus sufrimientos. De eso no se habla. Sin embargo, construyó, quizás con las herramientas de sus padeceres, un corrimiento de la opresión y el dominio patriarcal. Edificó lugar de organizar, administrar y dar a lugar a cada miembro de su familia. Ella se sentaba en la cabecera de la mesa a la hora de comer. El abuelo se sentaba donde podía. La única que cocinaba era ella. Nunca enseñó cómo cocinar. Tuvo 3 hijos varones y una mujer. Con su hijo menor estableció para él una relación de dependencia. Cuando iba a la casa de sus hijos, ella llevaba la comida. Su cocina fue un lugar de poder y control. Lo que decía era ley para la familia. Su autoridad tenía jerarquía. Desplazó la figura masculina. Cuando se casó por segunda vez su hijo mayor, la abuela Blasa rompió la vajilla de su suegra en un acto de enojo y desaprobación del casamiento. Con la bisabuela tuvo conflictos como la disputa por el amor de José, marido de Blasa, diferentes posturas respecto a la crianza de los hijos, competencia por el amor de Raúl, el segundo hijo y el consentido de su suegra. Es probable la situación sociocultural de la vida cotidiana, del periodo de guerra en Italia, donde las mujeres cubrían todas las tareas y actividades, tanto del hogar, el trabajo en las fábricas, en los hospitales, en la agricultura, entre otras. Fueron aspectos que permitieron a la abuela Blasa establecer una emancipación. Construyó una trama de poder para ser autoridad con jerarquías dentro de la familia. Su cocina fue el territorio simbólico de poder. Quizás tiene que ver con su vida de conflictos. Su familia de origen la ubicó en relaciones de desigualdad, en un mundo de sometimiento para que ella, como mujer, construyera este tipo de mujer. Salirse del lugar de opresión y la abolición de esas desigualdades. Tanto es así que su familia nunca supo que en su jardín tenía enterrados sus ahorros, su banco doméstico, cuestión que le permitió, cuando estaba enferma, organizar a quiénes y cómo iba destinado el dinero y su propio funeral. Gracias, Silvina. No hay por qué. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Blanca Quiroga. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi breve escritura fue a partir de una frase que siempre la escucho y muchas veces la repito yo misma, que dice
que nunca te digan que el cielo es el límite, cuando te han contado que hay huellas en la luna. Así de natural, con mis propias convicciones, mis vuelos y el bagaje de mis cartas de navegación, no me permito anclarme en banalidades. La sabiduría del universo femenino me da la oportunidad de sentirme una constante aprendiz, dejando huellas de mis pasos en un camino iniciado quizás por la primera mujer que habitaba en una caverna. Siguió en mis ancestras, habita en mí, será herencia en mis hijas empoderadas, en un ADN de hembras que aprendieron a no doblegarse en un mundo donde la voz del poder solo la poseía el patriarca. Gracias, Blanca. Es todo. Gracias, amiga. Vos. María, es tu turno. María Sustaita. ¿Me escuchas, amiga? A ver. Vieron, chicas, que esto es... Bien. En cuanto nuestra compañera se conecte, le mandé un WhatsApp. A ver qué me dice. Bien. Vamos recuperando y vamos a programar ahora la participación de nuestra colega Joana Garay, y en primer lugar María Inés Rivas con su trabajo Diosas, y posteriormente Joana Garay, no me acuerdo Te escuchamos, Mari, después le damos la palabra a nuestra colega cuando pueda entrar. Amelia, discúlpame, ¿no nos faltaría el escrito de Julieta? Ah, perdón, sí, Julieta, ¿a dónde está Julieta? Ah, Acá corazón, estoy. disculpame. Sí, si Pero no... le damos la palabra a Julieta, que Julieta está dentro de los fragmentos y las poesías, ¿sí? Bien. Exacto. Lo que les voy a leer ahora es una poesía escrita para el 8M. Deseo calles inundadas de Amazonas, plazas animadas de color verde, violeta, anaranjada y blanco. Deseo miradas de reconocimiento, saludo cordón por medio, carteles con resaltador. Memoria por las trabajadoras que hicieron temblar la industria. Un segundo que estoy desde la compu. Perdón, ahí está. Memoria por las trabajadoras que hicieron temblar la industria y encendieron la insurgencia. Hace ya algún tiempo las ancestras iniciaron la pregunta: ¿qué es una mujer? ¿Acaso son las curvas y el pelo largo? ¿Labios pintados y una cartera con gas pimienta por las dudas que esté en peligro? ¿Moneda corriente que nos violenten por negra, por pobre, por disidente, por querer ser? ¿Es una mujer la marca biológica que le permite gestar? ¿Es una mujer la eterna feminidad? ¿La mujer solo la blanca con privilegios? ¿Hay una esencia que nos determina? ¿O qué significa ser mujer? Tendría que ser la pregunta. ¿Qué sentidos inventamos y qué existencias habitamos? ¿Qué femenidades queremos ser? Fuimos excluidas, marginadas y obligadas al empobrecimiento. Para nosotras las penas son abono. Somos manada en resistencia, constante agenciamiento. De ahí que nos preocupa. ¿Qué tinta hay sobre los cuerpos? ¿Qué tez hay que tener? ¿Qué culturas son negadas? ¿En qué mundo vivimos y en cuál deseamos estar? ¿Uno de dolores por las muertas o de autodefensa y libertad? ¿Somos realmente libres las mujeres? Las indígenas, las negras, las putas, las víctimas de femicidio, las lesbianas, las travestis, las trans, las maricas. Libertad es autonomía sobre nuestros cuerpos. Libertad es decidir sobre el proyecto y poder ser quienes deseamos ser.
¿Qué significa ser mujer? Es la pregunta. Ser mujer es resistir a las violencias del patriarcado. Sumisa, calladita, depilada, producida, madre excelsa, sonriente, lindos dientes, delicada y obediente. ¿Qué mujeres queremos ser? ¿Qué mundos queremos habitar? Buscar la esencia es metafísica. No hay un ser mujer, no hay definición. Esculpimos los sentidos de lo femenino en cada acción. Las amantes del saber. ¡Qué expresión tan negada! Amantes del hacer, que no preguntan, empoderadas. Mujeres y disidencias haciendo filosofía. Poetas, artistas, músicas y políticas. Forjando voz propia para la vida. Y si pensar como poeta es ir a lo imposible, sobre hombros de gigantes, conjeturar lo inexplicable. Por cada vez que me pregunto, el mundo podría ser mejor. Urgencia hay en cada esquina que vigila un policía, y a pesar de las tormentas, a pesar de los golpes y la astilla que es la ausente, conseguimos lo que merecemos, lo que nos corresponde. Accionando, involucrándonos, estudiando, escuchando, opinando, metiéndonos de prepo, sí, de prepo, ni a las dueñas de la plaza, ni a la iglesia, ni al gobierno, ni a la moral, ni a la academia. Pedir permiso nunca más. Muchas gracias. Gracias, Juli. Bien. Le damos la palabra a mi colega María, que va a comentar su texto con el que participa en el libro. Yo supuse que era una charla nada más, como le dicen ustedes, una plática. Entonces, como estoy desde otra computadora y no me preparé con el papel en físico para comentarlo aquí con ustedes, una disculpa, por favor. No, por favor. Pero, bueno, gracias. Pero, bueno, retomo el tema de lo que aportaba hace un momento. Y más bien me gustaría hacerles a ustedes la pregunta si están dispuestas. Bueno, ya algunas han dicho que callada ya no, como dijo ahorita Julieta, que ya hay mucha deconstrucción en Argentina. Y no sé si haya alguna mexicana aquí o sea yo la única mexicana y que a lo mejor muestre una visión trasnochada. Porque aquí veo María Inés Rivas, no sé si seas de acá, porque tampoco te he escuchado. Luego identificaría de dónde eres. ¿Mexicana? ¿No? Bueno, entonces, soy la única mexicana. Okay. La única mexicana, sí. Bueno, soy la única mexicana, entonces tengo el privilegio de expresarme desde mi, digo, sin contradecir a otra colega de por acá, pero tal vez yo tenga una visión algo trasnochada o lo que yo vivo acá, porque acá todavía no tenemos una deconstrucción como la que ustedes tienen, todavía no alcanzamos a escuchar voces ni a que nuestras voces sean escuchadas. No como debería de ser, no como ustedes. Pero la pregunta que a mí me gustaría hacer en relación a mi texto que yo escribí, que no lo tengo en físico como les comentaba, es ¿quién de ustedes estaría dispuesta a vivir una orfandad? Porque luego, como comentaba yo, el hecho de que la mujer deba ser calladita tiene implicaciones espirituales, que es la pretensión que yo tenía en algún momento, que tampoco me podía quedar tan callada, pero ¿quiénes estamos dispuestas a vivir en una orfandad? Ya por ahí yo he leído y he escuchado de que como el cielo y el infierno son estados de conciencia, no lugares ni físicos ni espirituales. ¿Quién estaría dispuesta o qué tanto estamos dispuestas a ser así de huérfanas? Porque luego la educación que se nos ha dado es de que hay un premio más allá. Si tú te portas bien aquí, que significa renunciar a privilegios, a derechos o a ser escuchada o simplemente hablar,
aunque no te escuchen, aunque no te hagan caso, sí estamos dispuestas a vivir el infierno acá, el infierno que probablemente estén viviendo las feministas más jóvenes, que son este sector del feminismo, porque podemos decir, el feminismo es esto, no sabemos exactamente cómo agrupar todos estos pequeños sectores del feminismo cuando a veces vemos que lo que hemos escrito o lo que han escrito las filósofas que nos han abierto camino, como es Simone de Beauvoir o Lucy y de Garay, no recuerdo si lo pronuncio bien, no sé si lo pronuncio bien porque ahorita no lo tengo muy presente, pero el caso es de que ellas han hecho teoría y ahora este sector de feministas no están haciendo teoría o tal vez no conocen la teoría, pero ellas están haciendo práctica, están poniendo el cuerpo y nosotras podemos en algún momento escandalizarnos de lo que están haciendo, porque más de poner el cuerpo es estar exhibiendo el cuerpo, pero ellas traen una forma de pensar radical que tal vez no sé si debimos hacerlo, pero lo que hemos hecho no ha sido tan escuchado como el fenómeno que ellas están representando. Ellas traen un argumento para, al menos acá, en el 8 de marzo lo que se está haciendo es más que recordar a la mujer, es ver a la mujer joven lo que está haciendo, destruyendo monumentos, pintando monumentos, luego traen esa diamantina moradita que la avientan a todos y a todos los que se acercan y uno puede decir, hoy, pero ¿qué están haciendo estas mujeres? Están destruyendo monumentos que nos ha costado tanto tiempo mantener o recordar qué significa todo aquello y cuando las escuchamos, perdón. Bueno, me llamas en media hora, 45 minutos. Bueno, ellas tienen un argumento muy interesante y el argumento para justificar este vandalismo, porque podemos llamarlo así, más bien es la pregunta, ¿podemos llamarlo vandalismo? Bueno, no sé, pero este sacrilegio al monumento histórico, el argumento que ellas tienen es: si a ti te estuvieran matando, si mataran a una de tus hermanas, a una de tus hijas, a tu madre, a otra mujer, querrías destruirlo todo. Ese es el argumento que ellas tienen. Hay otro también que dice, si no regreso, quemen todo. Y nosotros nos quedamos, oye, pero ¿cómo? Y bueno, aquí finalmente el resultado de todo esto es que estas mujeres se están haciendo escuchar. Algo maquiavélico en el sentido de pensar que el fin justifica los medios o que alcanzan algo más allá de la teoría, pero con la práctica, es esto, o sea, las están escuchando y ya se ha tipificado la palabra feminicidio, se ha hecho ver que la muerte a una mujer es con intenciones dolosas y es gracias a estas mujeres que están poniendo el cuerpo y que pudieran otras personas decir, oye, pero es que esto no es el feminismo. Ok, es un sector del feminismo y debemos agrupar todas estas minorías. Porque si hemos hecho una teoría que no ha sido escuchada, ahorita sí estamos viendo que estas formas, estas prácticas sí están teniendo eco, sí están teniendo respuestas. Tal vez no sean las mejores o tal vez no eran mejores las nuestras, no sabemos. Pero lo que comentábamos hace unos días con Amelia es cómo podemos combinar estas formas, estos procederes con la teoría que se ha hecho. Una combinación aquí sería una construcción hacia lo que vamos alcanzando o si nos vamos regresando. Pero yo más bien pienso que nos vamos adelantando. Estas mujeres tienen bien claro que los estados, que el cielo y el infierno son estados de conciencia y ellas prefieren vivir este infierno o crear este infierno porque no tienen miedo a ser huérfanas, no tienen miedo a que ningún hombre las censure y no tienen miedo sobre todo a que otras mujeres también las censuren, porque luego también se presenta estas mujeres que dicen, a mí el feminismo no me representa, yo lo que busco es una igualdad y es que, o sea,
no podemos pensar que la igualdad va a ser alcanzada diciendo que el feminismo a ellas no las representa. O cuando dicen, estas mujeres, no, yo no estoy con ellas, yo estoy en contra del feminismo, yo busco la igualdad. Y es que la igualdad no se va a encontrar así tampoco como piensan estas otras mujeres. Sin embargo, ese también sería otro sector del feminismo que tendría que ser abrazado. Estas mujeres que no apoyan ni lo que hacen las jóvenes ni lo que han hecho las viejas. Entonces, ¿cómo combinamos todo esto? Y también cómo atrapar este otro sector que está, de mujeres que está haciendo, que está mostrando se me va la palabra, un desagrado con todo esto. Porque seríamos tres sectores, las teóricas, las que ponen el cuerpo y las que están en contra de esto. Yo creo que sería muy bueno preguntarnos ahora cómo podemos combinar todo esto, cómo integrar estos pequeños sectores al feminismo. Gracias, colega. Muchas gracias. Le damos la palabra a María Inés Rivas y posteriormente a nuestra colega Joana Garay. Amelia, compañeras, ¿me escuchan? Sí. Nada más era para comprobar. Bueno, cuando Amelia me convocó, cuando leí la convocatoria de Amelia, se me ocurrió pensar... Y le va un poquito la voz, Mari. Bueno, cuando Amelia nos convocó a escribir algo, yo pensé en un trabajito que venía pensando hace rato con respecto a lo que nosotros trabajamos en las escuelas. Sí, María Inés, se escucha muy bajito. Perdón, Amelia, pero se escucha bajito. A ver si lo puedo subir. ¿Ahí se escucha? Sí, levanta un poquito más la voz nada más. Sí, sí. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, como les decía, este texto tiene que ver con el trabajo que se hace en las escuelas, que tiene que ver con el 12 de octubre, básicamente. Una de las nenas el año pasado me preguntó qué hacían las mujeres, las indias, me dice, ¿qué hacían las indias? Y bueno, eso me empezó a dar vueltas en la cabeza y empecé a pensar qué tenía que ver esto de las mujeres y los procesos de dominación. Entonces, bueno, surgió este texto que se llama Las diosas de América, en la oscuridad, el silencio y la doble dominación, una aproximación al origen del patriarcado. Hay una frase que leí por ahí que dice, donde Dios es varón, el hombre es el rey. Y el texto dice así, la desaparición de las diosas como referencias religiosas femeninas vinculadas con el poder no es un fenómeno casual en la historia de la humanidad en general y en América en particular. Los procesos de colonización y dominación europea produjeron la destrucción de las expresiones y las prácticas culturales, los símbolos sagrados y las lenguas de las culturas americanas, lo cual condujo también a la desaparición y estigmatización de los cultos centrados en las diosas madre. Estas formas de dominación fueron parte de los mecanismos sociales que aseguraron la colonización, la dominación de un nuevo orden social que negaba las expresiones culturales nativas. En estas expresiones, los símbolos religiosos adquieren una importancia clave por su capacidad de representar un poder que los seres humanos han interpretado como divino e integrado en un orden natural incuestionable. Las diosas estaban presentes dentro de estos símbolos y otorgaban visibilidad y autoridad a las mujeres dentro de sus grupos. La colonización y la dominación por parte de los europeos desmontó todo eso de creencias y cultos para establecer y consolidar un sistema de creencias androcéntrico y sexista que ha actuado históricamente como base ideológica del patriarcado, promoviendo la progresiva destrucción de los símbolos femeninos prepatriarcales, subordinando y violentando el rol de las mujeres.
Actualmente, desde la perspectiva feminista, se observa una necesidad de recuperación de estos símbolos, lo cual representa además un acto de reafirmación de la condición femenina, así como un cuestionamiento y una crítica al patriarcado y a los valores que ha intentado imponer para silenciar, ocultar y subordinar el poder de las mujeres en los distintos espacios sociales. Voy a leer lo que yo sugiero que hay que seguir pensando. Esa sería la introducción del texto. Para seguir pensando, actualmente vivimos en tiempos de fortalecimiento y ampliación de los derechos a través de los reclamos y fundamentalmente de la organización de las mujeres para reivindicar y defender los derechos. Paralelamente asistimos también a una segunda oleada de violencias contra las mujeres, una segunda cacería de brujas. El modelo patriarcal ha construido nuevos dispositivos para mantener y profundizar su dominio. La falta de oportunidades en educación para millones de niñas, de jóvenes y de adultas. La desigualdad en la ocupación en los cargos dirigenciales y de relevancia a nivel laboral, educacional y en investigación. El escaso reconocimiento a los logros de las mujeres. Un caso ejemplo es el de los premios Nobel, el aumento de los casos de violencia de género y de asesinatos sin resolver, el empobrecimiento de las mujeres que están al frente de los hogares y el progresivo y lamentable enfrentamiento de mujeres contra otras mujeres, por motivos políticos, religiosos, estereotipos sociales, que abren una grieta difícil de cerrar y absolutamente funcional al modelo patriarcal. Necesitamos recuperar el valor de lo femenino, la creación de la vida, volver a escuchar la palabra de otras mujeres, reconocer el significado de las diosas madre y de las deidades femeninas con nuevos sentidos, para aprender de los saberes ancestrales, conectarnos con nuestros entornos, la madre tierra y la naturaleza, para fortalecernos, construir comunidades de mujeres que ayudan a otras mujeres, para extender lazos, establecer vínculos, para cuidar y cuidarnos. Gracias. Gracias, María. Escuchamos, colega Joana. A ver. Vamos a esperar un segundito. Porque tenía problemas, Joana. A ver. Hola. Ah, ¿te escuchamos? Sí, bien. Sí, tengo, no sé qué ha sucedido, pero la cámara me aparece detenida, así que bueno. Intenté solucionar, pero no es posible. Lo importante es que nos escuchemos. Claro, claro. Bien. Antes que nada, agradecerle a Amelia. Después de algunos años de conocernos, de enviarnos aportes, esta es la primera vez que compartimos, por lo menos por esta vía, y esperamos que en algún momento podamos estar juntas en esta actividad, ¿no? Nuestra propuesta o nuestro pequeño trabajo lleva por título Las mujeres panameñas, el problema de la COVID-19. Este trabajo se enmarca en una investigación que llevamos desde octubre a enero de este año, donde fuimos becarias de la Red Conoce, donde investigamos sobre la violencia de género en sus distintas denominaciones de las mujeres y niñas panameñas, específicamente durante el confinamiento. Dicho esto y consciente del tiempo, voy a tratar de leer algunas cuestiones y luego hacer algunas acotaciones. La llegada del COVID, como
lo señalo en mi trabajo, trajo cambios importantes que afectan directamente a la población mundial y especialmente a las personas más vulnerables. Una realidad que, por supuesto, la población panameña no se ha visto exenta de ellos. Esto trae consigo problemas económicos, de salud, de educación y concretamente en lo que nos interesa, que es el tema de las mujeres, también hay que añadirle el tema de género. La COVID-19 en Panamá particularmente evidenció problemas relacionados con el sistema de salud, también podemos decir con el sistema educativo, pero específicamente con el sistema de salud puso en evidencia el desabastecimiento en medicamentos, en insumos, en equipos e incluso en cuanto a infraestructuras. Aquí es importante resaltar el acceso que debe tener toda la población panameña en cuanto a una atención de salud, una buena atención de salud. ¿Qué sucedió o qué ha sucedido por mucho tiempo? La población clase media a alta tiene recursos para poder pagar una educación o una atención médica y se ha dejado de lado un poco el tema de preocuparse o hay cierto grado de desidia a lo largo de los distintos gobiernos de invertir en lo que es realmente necesario. Como suele suceder, y parafraseando a Beauvoir, que algunas compañeras aquí la han citado, podemos decir que las mujeres somos 3 veces afectadas. ¿En qué sentido? Si la población en general se ve afectada con relación al tema, a los problemas económicos y sociales, el tema de las mujeres también, nuestros cuerpos se ven atravesados por esta realidad, pero también por nuestra condición de género, ¿verdad? Que agudiza la misma. Nuestra investigación en particular la hemos orientado también en resaltar las poblaciones más vulnerables, las poblaciones empobrecidas de nuestro país y que en su mayoría son racializadas por su condición fenotípica, ¿verdad? Donde estas poblaciones precisamente son las que no tienen el acceso a un buen sistema de salud o a un buen sistema educativo, ¿verdad? Y esto se ha incrementado, se ha agudizado ahora en el contexto de la pandemia. Esto para dar un marco de referencia a lo que nos interesa, que es particularmente la cuestión de género. Entendiendo y comprendiendo toda esta situación, como señalábamos, las mujeres somos 3 veces negadas, somos afectadas mucho más que el resto de la población, precisamente por nuestra condición de género. Dicho esto, me gustaría, en el tiempo que tenemos, resaltar el tema de los femicidios, el tema de las denuncias por violencia doméstica y el tema de los embarazos en adolescentes. Son 3 de los ejemplos que he tomado para mencionar y en la medida de lo posible presentar cómo de esto que hemos venido hablando la tarde de hoy, esos derechos que hemos conseguido, que hay que seguir luchando para precisamente no retroceder, como en este periodo del confinamiento, particularmente en nuestro país, en Panamá, esto se ha visto afectado. Por ejemplo, en Panamá para el 2020 se presenta una disminución en cuanto al número de denuncias por violencia doméstica. Esto no quiere decir que la violencia doméstica ha disminuido, no. Es durante el periodo del confinamiento donde se da esta disminución por varias cuestiones que fueron las que identificamos. La primera, que tiene que ver con el acceso a las instituciones, y también y que también conversando con otras compañeras que nos dieron sus puntos de vista de esto, nos señalan precisamente, y es también lo que nosotros compartimos, y es el hecho de que muchas de estas mujeres viven o convivieron durante este periodo 24 horas
todo el tiempo durante el periodo del confinamiento con sus agresores, ¿verdad? Por otro lado, señalamos lo que señala la fiscal de familia en su informe en el mes de enero correspondiente al año 2020, y ella señala, la cito, se dio una disminución de los delitos contra el orden jurídico de familia, a diferencia de años anteriores, en los cuales se venía observando un aumento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente había una campaña, se está trabajando mucho las compañeras feministas en avanzar en estos temas, que las mujeres vayan y denuncien, pero con el periodo del confinamiento, por ejemplo, particularmente en nuestro país, durante los meses de abril a agosto, las restricciones eran bastante rigurosas, solamente se podían salir 3 días en el caso de las mujeres a la semana y 2 horas, solamente para hacer compras en supermercados y farmacias o hacer alguna diligencia bancaria. Obviamente, este periodo de tiempo no le permitía a las mujeres, si eran víctimas de violencia, poder acudir a las instituciones, porque muchas de ellas también no estaban laborando, y algunas sí tenían plataformas donde se podían hacer las denuncias, pero no todas las mujeres tienen acceso a poder hacerlo de esta manera. Y por otro lado, si lo lograban o querían hacer las denuncias, muchas veces no tenían un lugar donde acudir o quedar, ¿verdad? Para poder que las resguardaran. También es una cuestión que ha surgido en los últimos meses, los últimos 2 meses, relacionados con los albergues en Panamá, donde se ha denunciado particularmente hechos de violencia y de violencia también sexual, que obviamente nos preocupa. Por otro lado, el tema de los embarazos en adolescentes es un hecho o una cuestión que nos llamó mucho la atención, y es que durante el primer semestre del año 2020 se dio un aumento en embarazos en niñas y adolescentes. Se dieron 4.970, de las cuales 903 fueron en la ciudad capital y 805 en la comarca Nove. Es decir, aquí abro un paréntesis particular porque los movimientos de mujeres, las feministas, hemos estado luchando y pidiendo precisamente que en Panamá se apruebe la ley de educación sexual, una educación sexual integral, para evitar precisamente estas cuestiones, y son los grupos religiosos, las familias que llaman a decir que soy yo quien va a educar a mis hijos. Y entonces lo que yo me pregunto, que como filósofa muy poco tenemos las respuestas, ¿qué entonces está pasando si usted está llamando a que yo voy a educar cuando las cifras del Ministerio Público, del Ministerio de Salud, nos señalan que en un periodo de confinamiento donde precisamente están bajo el paraguas de la familia, es cuando se dan el mayor número de embarazos en niñas y adolescentes? Una cuestión muy preocupante. Y por otro lado, el tema de los femicidios. Si damos una mirada a 5 años atrás, 2016-2020, en el 2016 se reportan 19 femicidios, en el 2017 18, en el 2018 20 y en el 2019 25 femicidios. Mientras que en el 2020, durante el periodo de confinamiento, que fue el mayor número, se dan 31 femicidios, ¿verdad? Y lo particular, ahí nos apoyamos en las noticias o de los diarios, de 3 casos muy particulares que se dan en el periodo entre abril a junio, y es que cómo se dan estos hechos de femicidio. Muchos de parte de las parejas que estaban conviviendo, y se dan por medio de degollamientos. O sea, muertes bastante fuertes. Y también se da el caso de unos femicidios en
en la provincia de Colón, de donde viene nuestra querida Patricia, donde mueren algunas jóvenes adolescentes que por negarse a, bueno, querían abusar de ellas también, matan a otros, incluso a uno de los novios de ella, y 3 de estas chicas mueren ejecutadas, ¿verdad? Todo en este periodo de confinamiento. Entonces, a manera de conclusión, como señalamos anteriormente, la pandemia y el confinamiento develó aquellos problemas que siempre han estado presentes en nuestra sociedad, ¿verdad? Y lo que han hecho y esos derechos que se han conseguido para las mujeres panameñas en particular, de cierta manera lo vemos como está en un hilo, ¿no? En línea roja, está en peligro precisamente estas cuestiones. Hay una especie de retroceso porque el propio sistema no garantiza la seguridad para las mujeres, no garantiza una verdadera seguridad para los niños y niñas, estas que son víctimas de abusos en sus familias, que si las llevan a los albergues también son víctimas entonces de estas cuestiones. Bien, esa fue mi intervención. Gracias. Joana, un gusto. Bien, estimadas colegas, amigas, compañeras, hemos terminado el recorrido de lo que va a ser este libro que será publicado en breve y que estamos procesando. Y la verdad que escucharlas es como recibir una caricia en palabras, pero una caricia que deja huellas de dolor, porque veo que estamos compartiendo un escenario cotidiano que hiere, que daña y que está ausente en los campos de la efectividad que debiera tener mayor influencia hoy. Creo que el escepticismo contemporáneo y el solipsismo contemporáneo se debe a un avasallamiento de ideas, presupuestos, estereotipos, modos de hablar, la invasión de una fenomenología de la red que ha desvirtuado todos los sentidos y que nos obliga a pensar hoy dónde estamos y qué podríamos hacer juntas. Es decir, nada se hace, como decía mi amiga, sola, juntas. Y la responsabilidad mayor las tenemos todas aquellas que estamos involucradas en el campo de la educación, como decía nuestra colega. Hablar no sirve si no queda escrito. Mostrar el cuerpo no sirve si no queda registro. Las performances contemporáneas acerca de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres está viva, sin embargo no recorren las redes. Y las y los docentes debiéramos dejar de estar cercados por esa seguridad epistémica que nos da la teoría y animarnos a pensar desde la entraña misma que nos mueve a actuar en relación con los aprendizajes. Siempre decimos que enseñar implica primero aprender, pero en poquísimos casos las y los docentes abrimos el oído a la escucha para después poder enseñar. El campo de la docencia es un campo muy difícil y es un campo amoroso a la vez. Entonces, una educación que comparta los marcos teóricos y los lazos afectivos con los otros puede llegar a construir una conciencia de tiempo que logre minimizar esos estadios de angustia. La angustia nos atraviesa y opaca quizás las relaciones que nos podemos dar cotidianamente, en este caso a través de la red. Yo creo que las educadoras, y no estoy hablando solo de las profesionales en las aulas, con mayor responsabilidad, todas aquellas que brindamos una palabra en función de orientar, en función de acompañar, en el lazo afectivo que se construye cotidianamente, debiéramos pensar y sentir desde la entraña misma del ser humano que somos, que el otro es igual a mí, y que el respeto a la vida y el amor al prójimo debe ser el objetivo principal de una relación sincera y honesta con los otros. La solidaridad no viene en un diccionario, sino que se construye cada día.
Les agradezco infinitamente la participación y nos estaremos viendo. Voy a parar la grabación, pero después la seguimos charlando todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Gracias, chicas.